palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Buenas tardes, hermanos. Las canciones de hoy son dos himnos. El primero es el 165, Gracia Admirable, y el segundo es el número 8, que es Maravillosa Gracia. Y podemos alabar su nombre porque sabemos que por gracia somos salvos. La sangre del Señor Jesucristo es lo único que puede limpiar nuestro pecado y acercarnos a Él y devolvernos esa nueva relación con Él que habíamos perdido a causa del pecado, y podemos darle las gracias porque no solamente nos ha traído limpieza, nos ha traído perdón a nuestros corazones y también consolación, esperanza y tantas cosas que tenemos cuando nos acercamos a Él confiadamente, sabiendo que Él ha pagado el precio que merecían nuestros hechos. Y podemos agradecerle de nuevo en esta tarde que Él se ha puesto en nuestro lugar y está con nosotros siempre. Así que podemos darle las gracias por ello una vez más. Pues bendiciones, hermanos. Gracia admirable del Dios de amor, que excede a todo nuestro pecado. Cristo en la cruz por el pecador, su vida ha dado, que amor sin par. Gracia de Dios que Él nos ofrece en su gran bondad. Gracia de Dios que excede a toda mi maldad. Oscuras las olas de la maldad me amenazaron con perdición. Pudo en la gracia de Dios hallar dulce refugio mi corazón. Gracia de Dios que Él nos ofrece en su gran bondad. Gracia de Dios que excede a toda mi maldad. Nunca mi mancha podré limpiar, sino en la sangre del buen Jesús. En ella sí la podré lavar. Hoy sin cesar fluye de la cruz. Gracia de Dios que Él nos
nos ofrece en su gran bondad. Gracia de Dios que excede a toda mi maldad. Gracia infinita recibirá todo el que cree en Cristo el Señor. Si del pecado cansado estás, ven, gracia ofrece tu Salvador. Gracia de Dios que Él nos ofrece su gran bondad. Gracia de Dios que excede a toda mi maldad. Muy buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a cada uno. Un jueves más vamos a acercarnos a la palabra de Dios, vamos a considerar su palabra y estamos en el capítulo 5, como ya más o menos estaremos todos al corriente, y hoy veremos los versículos del 12 hasta el 17. Y el fondo de esta meditación es Adán y Cristo. Pero antes de seguir con el tiempo juntos, vamos a tener una oración encomendando al Señor este tiempo, que Él hable a nuestros corazones. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, por poder en estos momentos disponer nuestra mente y nuestro corazón para escuchar tu palabra, Señor, que habla a nuestros corazones y que trabaje en ellos conforme a la necesidad que cada uno tenemos. Que tú nos bendigas este tiempo juntos, podamos ser edificados, también confrontados contigo, Señor, y que cualquier estorbo en nuestro corazón, en nuestras vidas, pues que tú lo apartes, Señor. Ayúdanos no solamente al disfrute, sino a la consideración de tu palabra para que ésta cambie lo que sea necesario en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén. Muy bien, pues como he anticipado, estamos en el capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y el texto a considerar vamos a leerlo, vamos a leer desde el 12 hasta el 17. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, del mismo modo en que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a toda la humanidad por cuanto todos pecaron. Antes de la ley ya había pecado en el mundo, pero como no había ley, el pecado no se imputaba. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, también sobre los que no habían pecado, de un modo semejante a la rebelión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como el delito, porque si por el delito de uno muchos murieron, la gracia y el don de Dios abundaron para muchos por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de uno que pecó, porque, por un lado, el juicio vino a causa de uno que pecó para condenación, pero por otro lado, la gracia vino a causa de muchos delitos para justificación. En este capítulo 5, que venimos considerando ya desde hace unas semanas, Pablo ha abordado el tema de la justificación por la fe, por medio de Jesucristo solamente, lo cual trae enormes beneficios a los que reciben dicha justificación, beneficios que pueden disfrutar aquí y ahora, pero también por la eternidad. Lo último que hemos visto es la seguridad de salvación por la justificación que recibimos en Cristo, lo cual nos asegura que seremos librados de la ira de Dios el día de la manifestación de su justo juicio. La misma justificación por la fe nos asegura que fuimos reconciliados con Dios
por la muerte de su Hijo, lo que además nos asegura que seremos salvos por su vida, de modo que podemos gloriarnos en Dios solamente por nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestra vida, nuestro bien, es nuestro todo. Por tanto, teniendo en cuenta esta verdad, ahora el apóstol entra a hacer un paralelo entre Adán y Cristo, entre los efectos de las acciones de cada uno sobre toda humanidad, resaltando que el primero, que representó a la raza humana, falló y causó una gran tragedia, como veíamos el jueves pasado cuando nuestro hermano Carmelo compartía la palabra. Pero el segundo, que es Cristo, vino para librarnos de esa terrible tragedia y darnos las riquezas de la gracia de Dios. Por eso iniciamos esta nueva subsección, por así decirlo, del capítulo 5 de la carta a los Romanos bajo el título Una gran tragedia. Si escuchamos hoy en día noticias, y lo estamos viendo a diario, casi todos los días, desde la situación tan sumamente triste que ha ocurrido en Valencia, a diario vemos noticias que no son nada agradables. Tal vez haber alguna noticia, pero la mayoría son noticias tristes, muy tristes. Lo mismo sucede un poquito con el texto que vamos a compartir, ¿no? Es una gran tragedia lo que tuvo lugar en el principio de la creación con Adán, y es una gran tragedia. También situación muy triste que ha pasado a cada ser humano desde entonces. Voy a dar lectura a algunos textos que ilustren esta situación que vamos a considerar hoy, ¿no? Génesis 1:31 dice lo siguiente: Y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Génesis 2:16, 17 dice: Y Dios le dio al hombre esta orden: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Génesis capítulo 3, versos del 1 al 6. Pero la serpiente, el más astuto de todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho, le dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios: no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, pues Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol deseable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Consideraremos lo que ocurrió al inicio de la historia de la humanidad. El pecado entró al mundo. Este es nuestro primer punto a la luz de nuestro pasaje de estudio en el día de hoy, verso 12 del capítulo 5. Por tanto, del mismo modo en que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a toda la humanidad por cuanto todos pecaron, como ya hemos leído en Génesis. En Cristo solamente tenemos la seguridad de vida eterna, como hemos visto anteriormente en la justificación, ¿verdad? Esa reconciliación que Cristo hizo con el Padre. Cristo solamente está esta seguridad de vida, ya que al igual que Adán, todos somos pecadores y por ello tenemos una sola sentencia, y una sentencia justa, como se verá en Romanos capítulo 6, 23. La paga del pecado es la muerte. Esto es lo que va a exponer en amplitud ahora el apóstol Pablo en esta parte de su carta. Pablo no quiere dejar duda alguna a sus lectores, a los que recibían esta carta, respecto a la única base de nuestra justificación,
respecto a los méritos de aquel que los representa y de la miseria en la cual está el ser humano, en la que nos encontramos todos, de tal modo que no encuentre razón alguna de jactarse ni de gloriarse, no tenemos de qué, sino únicamente en Dios, por nuestro Señor Jesucristo, que a Él sea la gloria. Por lo tanto, hermanos, debemos de insistir una y otra vez en esta enseñanza de las Escrituras, ya que tendemos a mirarnos a nosotros a veces, a nosotros mismos, considerando nuestros méritos, a veces o logros, o nuestro entendimiento, o nuestra piedad, o tal vez el tiempo que llevamos en los caminos del Señor, o cualquier otra circunstancia que nos pueda venir a la mente para vanagloriarnos en nosotros. Pero debemos de recordar que por naturaleza pertenecemos a una raza caída. Todos hemos pecado. No hay justo ni un uno, nos dice la Escritura, y lo tenemos bien arraigado en nuestro corazón. Debemos recordar esto que hay aquí en nuestro corazón. Hay una gran tragedia en nuestras vidas. El pecado entró al mundo. Esa es la gran tragedia de la humanidad. Hemos pasado por situaciones hace años bastante delicadas, ¿verdad? Con el COVID y con todas aquellas situaciones que se pasaron, pero nos damos cuenta de la verdadera desgracia del ser humano, es que el pecado mora en nosotros. Por lo tanto está ese mal moral que entró al mundo, que hizo presencia en medio de esta creación tan maravillosa que Dios hizo. Todo lo hizo bien, en gran manera. Sabemos que no tomó a Dios por sorpresa, que en su sabiduría eterna decretó incluso que así sucediera para mostrar la rectitud de su verdad, la justicia de sus mandamientos, la abundancia de su gracia, como más adelante va a indicar también el apóstol. Pero esto no hace a Dios responsable del pecado. No fue Dios el que pecó ni indujo a Adán a pecar, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, dice Santiago en su carta en el capítulo 1, verso 13. En el caso de Adán fue su propia libre decisión, como ya hemos visto. La mujer peca y a la vez ofrece al hombre, y el hombre voluntariamente también lo hace, tras pasar el mandamiento expreso de su Creador, sabiendo las consecuencias. Dios le había dado mandamiento, Dios estableció su relación con Adán y, como veremos enseguida, con toda la humanidad. Pero Él rompió los términos de dicha relación y se hizo acreedor a las consecuencias, Él y toda la humanidad. Desde entonces, todo ser entró en una condición de miseria, en la cual su inclinación sería de continuo el mal, el hacer todo lo que Dios prohíbe y no hacer lo que Dios manda. Entró el pecado, el mal moral, ese principio que da origen a malas acciones, la fuente de toda miseria que desde entonces ha experimentado la humanidad. Entró el pecado, desgraciadamente. Versículo 13. Antes de la ley ya había pecado en el mundo, pero como no había ley, el pecado no se imputaba. No obstante, verso 14, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, también sobre los que no habían pecado, de un modo semejante a la rebelión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Qué es el pecado? El pecado es toda falta de conformidad con la ley de Dios, o la transgresión de la misma, la cual fue dada como norma a la criatura racional. Encontramos diferentes textos tanto en Juan como en Levíticos, en Santiago. Adán no se conformó, no se ajustó a la norma dada por Dios. En Génesis 2, 16, 17 lo hemos leído hace un rato. No cumplió con esta estricta obediencia que como criatura debía a su Creador, y desde entonces toda la humanidad ha quedado convicta de no conformarse a la ley de Dios. Pablo ha dicho que Dios puso ley en los corazones de todos los hombres. Su conciencia les testifica, acusando o defendiendo sus razonamientos. Eso lo vimos en el capítulo 2, verso 15,
que podemos leer en un momentito. Pues muestran el efecto de la ley escrita en sus corazones, de lo cual da testimonio su conciencia, y los acusarán o los defenderán sus propios razonamientos. A pesar de ello, tristemente, el ser humano actuamos incluso en contra de nuestra propia conciencia, haciendo lo malo, a veces a sabiendas. La gente prefiere decir que la ley de Dios es injusta y discriminatoria para justificar sus transgresiones, aunque saben que la ley, dice la Escritura, es santa, justa y buena. Romanos 7:12, Salmo 19, dice lo siguiente: los mandamientos del Señor son rectos, alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, alumbra los ojos. Desde esa estrepitosa caída del hombre allí en el Edén, una gran tragedia vino sobre toda la humanidad. Entró el pecado, que es falta de conformidad a la ley de Dios. Ningún ser humano da la talla, ninguno alcanza la medida o el peso de la justicia de Dios que Dios requiere. Por lo tanto, todos somos reos, todos son reos de esta justicia, como ya lo ha dicho el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, verso 9, que dice lo siguiente: ¿entonces qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, pues ya hemos demostrado que todos, tanto judíos como griegos, están bajo el pecado. Y nos seguimos encontrando en esa realidad, ¿verdad?, del versículo 15, que dice: pero el don no fue como el delito, porque si por el delito de uno muchos murieron, la gracia y el don de Dios abundaron para muchos por la gracia de un hombre, Jesucristo. Esta es la realidad, hermanos. La gran tragedia de la humanidad es que el pecado entró en el mundo. El pecado entró en el mundo por un hombre. Esta es nuestra segunda reflexión. Esta declaración es de suma importancia porque de su entendimiento depende la comprensión de la justificación por un solo hombre, que a la vez es Dios, nuestro Señor, Jesucristo. En este sentido seguirá la argumentación del apóstol. Debemos tener claro, muy claro, que el pecado entró al mundo por un hombre, como vimos en Génesis 2 y 3. Este hombre fue Adán. Verso 14. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, también sobre los que no habían pecado de un modo semejante a la rebelión de Adán, el cual es figura del que había de venir. 15. Pero el don no fue como el delito, porque si por el delito de uno muchos murieron, la gracia y el don de Dios abundaron para muchos por la gracia de un hombre, Jesucristo. Pablo es claro en identificar que fue por un solo hombre que entró el pecado. Por él se le imputa el pecado a todos los seres humanos, puesto que es su representante. El pecado no es una conciencia social generada a través de los siglos, no es una construcción de una sociedad determinada. Es el mal que entró a la humanidad por causa de un solo hombre, y de él pasó a toda la humanidad. Fue por un solo hombre que, representando a toda la humanidad, recibió el llamado a dominar la creación de Dios como un mayordomo que cuida de manera buena y de manera responsable los bienes de su amo. El pecado entró a la humanidad por una persona en la que toda la humanidad recibió el llamado a multiplicar la imagen de Dios sobre la tierra. Recordemos Génesis 1, 27 y 28, que dice así: y creó Dios al ser humano a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer lo creó. Los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esta triste realidad está grabada en la mente y la conciencia de toda la humanidad, y a pesar de las épocas en que se creyó que algo verdaderamente bueno podría salir del hombre y que se podría crear un mundo mejor, lo cierto es que incluso las películas apocalípticas que podemos llegar a contemplar de nuestra época, está la conciencia de la maldad del ser humano. Y tristemente, muchos no tienen esperanza y quieren seguir redimiéndose a ellos mismos infructuosamente. Para ir concluyendo, hermanos, la humanidad vive desde la caída de Adán en una
gran tragedia, que es como hemos empezado en esta tarde. Dios creó un mundo maravilloso para que habitara y dominara en su representación, pero una infinita desobediencia contra el infinito Dios, una terrible rebelión contra el mandamiento expreso de Dios, trajo sobre toda la raza humana una gran tragedia. El pecado entró en el mundo por un hombre, y como veremos al avanzar en la consideración de esta carta, todo lo que nos queda por estudiar, toda la humanidad pecó no solo en la representación de Adán, sino cada uno en particular, y han recibido la consecuencia de su maldad. Pero hasta ahora es necesario considerar esta mala noticia para toda la humanidad. Vive en una gran tragedia, la tragedia del pecado, la fuente de toda acción perversa que trae ruina y destrucción a toda la humanidad. Solo al considerar esta realidad podremos considerar la maravillosa gracia de la paz para con Dios, que el creyente ahora puede tener, que podemos tener y compartir, gracias a la vida y muerte de Jesucristo, nuestro Señor. Solo al considerar la magnitud de esta gran tragedia de la humanidad podremos, como el apóstol, gloriarnos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada a la gracia y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hemos sido librados, has sido librado de esta gran tragedia. ¿Cómo piensas o cómo pensamos ser de ayuda en este mundo perdido y sin esperanza? ¿Cuál es el mensaje que nos ha salvado? ¿Cuál es el mensaje que puede salvar a los que nos rodean? Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues esta paz que muchos anhelan y no conocen, y nosotros tenemos y disfrutamos, que podamos compartirla con otros, que el Señor nos ayude, nos perdone si estamos en este sentido siendo fríos hacia aquellos que nos rodean, y podamos de esta manera glorificarle a Él. Que el Señor os bendiga, hermanos. Acabamos dándole gracias al Señor y que podamos en esta tarde orar pensando en nosotros y aquellos que le necesitan, para su gloria y honra. Amén. Bendiciones. Maravillosa gracia vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas clavadas en la cruz, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, como clara fuente, siempre suficiente a los pecadores rescatar, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, llena con dulce voz, llamados a ser hechos hijos de nuestro Dios, nos da de su consuelo, nos da de su virtud, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensa